Hola, buenos días. Mi nombre es Luz Divina del Carmen Ruiz Santiago. Ahora les voy a hablar sobre el comportamiento grupal. El grupo es la unión de dos o más de individuos para lograr metas en común. Existen dos tipos de grupos, como lo son los grupos formales y los grupos informales. En los grupos formales son aquellos que están estructurados, que tienen una organización, como lo son los grupos de mando o los grupos de tareas. Los grupos informales, en cambio, no tienen una estructura y son muchas veces por la necesidad del ser humano de contacto social. Las razones para que el individuo se reúne en grupo es obtener seguridad, autoestima, afiliación, poder o consecución de metas. Existen dos tipos de recursos generales de los miembros, como son los conocimientos, las habilidades y las capacidades, y la característica de la personalidad de los integrantes. En la estructura de los grupos se puede observar el liderazgo formal, los roles, la identidad de roles, el contrato psicológico y el conflicto de roles. La ventaja de la toma de decisiones en grupo es porque se genera más información y conocimientos más completos, amplios, incrementa la diversidad de ideas, de opiniones, como son los grupos las lluvias de ideas. La toma de decisiones puede ser de alta calidad y favorece a una aceptación en las decisiones. Puede tener sus desventajas, como lo son la pérdida de tiempo, pero todo esto va encaminado a la mejora y evitar la desintegración del grupo. Mi nombre es Graciela Reyes Ordaz, licenciada en Enfermería. A mí me tocó el tema de fundamentos del comportamiento individual. Los factores que determinan la personalidad de un individuo son, como número 1, el flujo que tiene la tipología del trabajo en relación en la personalidad y el desempeño. 2, la diferencia entre la percepción y la realidad al determinar el comportamiento. 3, ¿por qué vemos aquello que queremos ver? Características biográficas. Estas son edad, sexo, estado civil, número de dependientes y antigüedad. Personalidad, la suma total de las formas que el individuo reacciona ante otros e interactúa. Es el resultado de ambos factores hereditarios ambientales. Rasgos de la personalidad. Entre más conocidas se encuentra la agresividad, sumisión, pereza, ambición, fidelidad o timidez. Principales atributos de la personalidad que influyen en el comportamiento organizacional. Como número 1, locus de control. Estas son personas que piensan que son dueños de su destino. 2, orientación al logro. 3, autoritarismo. 4, maquiavelismo. 5, aceptación de riesgo. Adecuación entre personalidad y trabajos. Como número 1, realista, intelectual, social, convencional, emprendedor y artístico. Receptor, situación. La percepción y la toma de decisiones por el individuo. Teoría clásica de la toma de decisiones. Teoría conductista de la toma de decisiones. Percepción sobre las personas que ejercen juicio sobre los demás. Se refiere a la cuestión sobre la percepción de la persona. Teoría de la tripulación. Aprendizaje es cualquier cambio relativamente en el comportamiento que se debe a la experiencia. Existen 3 teorías. 1, condicionamiento clásico, condicionamiento operante. 3, aprendizaje. El comportamiento individual está influenciado por factores que no se perciben a simple vista. Las actitudes se comprenden a través del conocimiento. En la actualidad, las campañas están utilizando pruebas de personalidad al momento de contratar o reclutar nuevos empleados para la formación de nuevos profesionales. Es muy importante para la educación en todos los niveles de vida. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Noelia Torralba Carvajal. Soy licenciada en Enfermería. El tema que me tocó desarrollar es comunicación organizacional. Es la preparación y habilidad para dirigir una organización hacia la excelencia, intercambiando información y transmisión de mensajes entre 2 o más miembros de la empresa. Se basa en 4 funciones. La primera, control o comportamiento, que tiene jerarquía de autoridad y lineamientos formales. La segunda, guía para fomentar la motivación, retroalimentación a los empleados de acuerdo al nivel de desempeño. La tercera, expresión emocional,
fomentar una excelente comunicación entre los miembros del grupo. La cuarta, facilidad para la toma de decisiones, promover un adecuado intercambio de información. La comunicación tiene 7 procesos: fuente, mensaje, codificación, canal, decodificación, receptor, retroalimentación. Factores que influyen: 1. El tamaño de la organización. 2. Los diferentes orígenes étnicos y culturales. 3. La excesiva segmentación de áreas técnicas. 4. Las políticas, reglamentos y estructuras. 5. El exceso de actividades de los miembros. Niveles de la comunicación. El nivel personal puede darse entre 2 personas o entre un grupo de personas. Nivel grupal, cuando se intercambia información procedente en grupos distintos. Dirección de la comunicación en las organizaciones. Dirección descendente, flujo de información de altos mandos a sus subordinados. Ascendente, surge en los empleados y es dirigida a sus superiores. Lateral o horizontal es la que se da en los mismos niveles jerárquicos. Medios de comunicación en las organizaciones. Está el medio verbal y el medio no verbal. Redes de comunicación. Están las formales, cuando siguen las líneas de mando y se limitan a comunicarse relacionadas en las áreas. Informales, cuando los mensajes transitan libremente de acuerdo con las necesidades y deseos de quienes participan en ella. Conclusión: la comunicación cumple funciones como medio de control en la motivación individual, de expresión emocional y fuente de información de los empleados. Se desarrolla como un proceso que involucra un receptor y un emisor. La comunicación debe ser asertiva para que sea comprendida en todos los ámbitos de la sociedad y tomando en cuenta los factores interculturales. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Emma Silva Liborio, soy licenciada en enfermería. Les voy a hablar sobre conflicto y negociación. El conflicto es un proceso que comienza cuando una de las partes percibe que la otra ha sufrido un efecto negativo o está por hacerlo, algo que a la primera le preocupa. Esto se debe a la incompatibilidad de metas, interpretaciones diferentes de los hechos, desacuerdos con base al comportamiento. Las transiciones por el concepto del conflicto dentro de los grupos y las organizaciones se dividen en 3. Tradicional, todo conflicto era malo y negativo, era sinónimo de violencia, destrucción e irracionalidad, era algo que debería evitarse. Relaciones humanas, resultado natural e inevitable de cualquier grupo, no necesariamente es malo, algunos aportan metas y mejoran el desempeño. Absolutamente necesario para que el grupo se desempeñe con eficiencia. Hay que dirigir nuestra atención a las causas y corregir lo que funcione mal para mejorar el desempeño del grupo y de la organización. Dentro del conflicto existen procesos, los cuales tienen 5 etapas. En la primera etapa hablaremos de la oposición potencial e incompatibilidad. Esto debe de ser previo a que se genere un conflicto. Se deriva de la mala comunicación, los malos entendidos que existen entre las personas. A veces la estructura sobre algún grado de especialización, compatibilidad de metas, estilos de liderazgo que existen. Las variables personales pueden deberse a las actitudes que tenemos como seres humanos. Se manifiestan por estar enojados e irritables. En la etapa 2, la cognición y la personalización. El conflicto percibido es lo que uno cree que ve. El conflicto sentido involucra emociones. En la etapa 3, intenciones. ¿De qué manera se realizan las palabras? El manejo de conflicto, el competir, buscar sus propios intereses. Colaborar, cooperar para un resultado sea mutuo. Evitar, reconocer que existe un conflicto, pero se trata de ignorar. Acomodarse, apoyar la opinión de alguien con sus reservas, aunque no estés de acuerdo. Compromiso, cada parte está dispuesto a ceder algo. En el comportamiento, los conflictos pueden ser abiertos de ambas partes, tener reacciones negativas. En la etapa 5 veremos los resultados. Esto sea para dar un mayor desempeño del grupo o para tener un menor desempeño. Las negociaciones dentro de un conflicto. La preparación y la planeación para solucionar un conflicto, tenemos que saber qué generó el conflicto, cuál es la historia del conflicto, quiénes están involucrados, qué parte se pide. Realizar una buena estrategia para una buena solución.
Definición de reglas generales. ¿Quién hará la negociación? ¿Dónde tendrá lugar? ¿A qué temas se limitará la negociación? Aclaración y justificaciones. Las explicaciones afirmativas o justificarán sus demandas originales. Toma de acuerdos y soluciones del problema. En esta se verá la esencia del proceso de la negociación. Es aquí donde ambas partes necesitan sin duda tomar acuerdos. El cierre e implementación es la formalización de acuerdos para alcanzar un mejor resultado. Las conclusiones, los conflictos forman parte de la naturaleza humana, se presentan en nuestra vida natural e inevitablemente en todos los grupos y organizaciones. La importancia de la negociación entre dos o más partes benefician al desarrollo de la organización. Por tal motivo, debemos estar preparados y saber manejar los conflictos que se presentan en las diferentes actividades que realizamos día con día. Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Reyes y voy a hablarles esta tarde acerca de los fundamentos del desarrollo organizacional. Es un método para producir con rapidez un cambio cultural que se enfoque en los aspectos humanos y sociales de las organizaciones para lograr mejorar la capacidad organizacional de adaptarse y resolver problemas. A lo largo de la historia, los fundamentos y bases del desarrollo organizacional han sido constituidos por líderes y practicantes con la finalidad de planificar y poner en práctica programas efectivos, aunque estos se encuentran en continua mejoría. Lewin, en su primera idea, afirma que lo que ocurre en cualquier punto en el tiempo es una lucha de fuerzas opuestas, es decir, que en una fábrica va a haber fuerzas que empujan hacia niveles más elevados de producción y otras fuerzas empujan hacia niveles más bajos de producción, aunque esto ayuda ya que el nivel de producción tiende a mantenerse bastante constante. En su segunda idea es un modelo del proceso de cambio mismo, que consta de 3 etapas: descongelar la antigua conducta o situación, moverla a un nivel de conducta y volverla a congelar. En 1948, otro científico demostró que una de las bases del desarrollo organizacional es el empleo de un modelo de participación y delegación de autoridad, es decir, darle poder a alguien, concediendo a los individuos autoridad para participar, tomar decisiones, contribuir con sus ideas, ejercer su influencia y ser responsables. Los trabajos en equipo son los bloques de construcción de las organizaciones. También se cree que ellos deben administrar su cultura, procesos, sistemas y relaciones para que sean efectivos. Gran parte de su conducta individual tiene sus orígenes en las normas y valores socioculturales del equipo de trabajo, ya que si el equipo decide cambiar esas normas y valores, los efectos sobre la cultura individual son inmediatos y perdurables. Para ello, deben cumplir con 8 requisitos para que tengan éxito. 1. Meta clara y elevada. 2. Estructura impulsada por los resultados. 3. Miembros competentes. 4. Un compromiso unificado. 5. Ambiente de colaboración. En 1958 ampliaron este modelo de Lewin a 7 etapas. 1. El desarrollo de una necesidad para el cambio. 2. El establecimiento de una necesidad. 3. Diagnóstico del problema. Sistema, cliente. 4. Se hace un examen acerca de las metas y líneas de acción. 5. Transformación en las intenciones de las fuerzas. 6. Se hace la generalización y estabilización del cambio. 7. Llega a una relación terminal cliente-consultor. En la teoría de los sistemas, según Cass y Kahn, fueron los primeros en aplicar una forma muy completa la teoría de sistemas abiertos en las organizaciones, ya que en ella las conducen a una buena comprensión en las entradas, producción y salidas, como son la energía, recurso humano, recurso financiero, materia prima, etc. Esta teoría, su objetivo y meta es las razones de su existencia, o sea, para qué fueron elaborados. Dichos sistemas requieren de 2 tipos de retroalimentación, una negativa y la positiva. La primera mide si la salida está siguiendo o no el mismo curso que el propósito de las metas, y la segunda mide si el propósito y las metas están alineadas o no con las necesidades del ambiente. En conclusión, el desarrollo organizacional es el engranaje de la institución y de la estrategia organizacional, de avanzada a efectos de vérselas con escenarios cotidianos o aquellos que son impredecibles. Crea procesos desde la experiencia institucional para enfrentar el panorama que se viene.
Actualmente vivimos en un mundo que se caracteriza por constantes cambios que se ven reflejados en todos los aspectos políticos, científicos, de comunicaciones y tecnológicos. El trabajo en equipo en una organización constituye un reto importantísimo, ya que de ello dependerá el buen funcionamiento de una organización. Actualmente, los especialistas deben trabajar con el cliente y no para el cliente. Gracias. Enfermería, Cecilia Juanico Figueroa. Les voy a hablar sobre poder y liderazgo. Poder, probabilidad de imponer su propia voluntad dentro de una relación. Dominación, es una relación de poder en la cual el gobernante cree tener derecho a ejercer poder sobre el gobernado. Existen diferentes tipos de autoridad. Autoridad tradicional, heredado de la familia. Autoridad carismática, característica propia de la persona. Autoridad racional legal, son elegidos y se manejan como un modelo burocrático. Liderazgo, es el arte o el proceso de influir sobre las personas. Existen 3 tipos de líder. Líder autocrático, ordena y espera obediencia. Líder participativo, consulta con los subordinados sobre las acciones y decisiones a tomar. Líder liberal, utiliza poco su poder, otorga a los subordinados alto grado de independencia. Funciones de liderazgo. Define la misión y el papel institucional. 2. Internacionalización de la visión y misión que incluye la definición de metas. 3. Defender el campo de acción. 4. Encauzar el conflicto interno. Les voy a hablar sobre las teorías motivacionales. La primera teoría nos habla sobre la jerarquía de las necesidades y estas son por Abraham Maslow. Estableció satisfacer las necesidades de acuerdo a una pirámide. En la base se encuentran las necesidades básicas o primarias y en la cúspide las necesidades de orden psicológico. Teoría 2. La teoría de los factores de Herzberg. Existen 2 factores que explican la motivación de los trabajadores. Factores motivadores y factores de higiene. Teoría 3. La teoría X y la teoría Y de Douglas McGregor. Son 2 formas distintas de percibir el comportamiento humano. Teoría X, los directivos consideran a sus subordinados como animales de trabajo. La teoría Y se basa en el principio que la gente quiere y necesita trabajar. La teoría 4. Esta teoría son de las 3 necesidades básicas, de necesidad de poder, necesidad de asociación o pertenencia y necesidad de logro. La quinta teoría, la teoría de reforzamiento. Los actos pasados de un individuo producen variaciones en los comportamientos futuros del individuo. Como conclusión, se encuentran múltiples teorías de motivación, las cuales sirven de apoyo para lograr un mayor grado de satisfacción personal, laboral y llegar a obtener éxito en la vida de todo ser humano. Gracias.